capítulo 3. Verso 2. Dice, ¿está por ahí? 3, 2. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué dice? He oído tu palabra y temí. ¿Se acuerdan cuál fue el lema que el pastor nos entregó a principio de año? ¿En qué basó el lema? ¿En qué palabra? No, en avivamiento. ¿Quién lo tiene por allí, el lema del año? Basó la palabra en avivamiento y el pastor dijo que un avivamiento venía cuando ¿se acuerda? Nos movíamos y que el avivamiento venía por los sentidos. ¿Y cuáles eran los sentidos? El oír. El avivamiento, decía el pastor, que este año busquemos un avivamiento. Un avivamiento es un volver a enamorarnos. Un avivamiento es volver a despertarnos, a levantarnos, a tomar nuevas fuerzas, a renovarnos. Un avivamiento es volver a sentir ese fuego, ese gozo, esa pasión por Dios, por el servicio, por la casa. ¿Por qué? Porque a veces pasamos dificultades, pasamos tristezas, venimos de un COVID. ¿Cuánto tiempo no nos congregamos? En Brasil no hubo tanta tiempo de... Ay, gracias, se me había ido la palabra. Tanto tiempo ya pasó que me la olvidé. Nosotros tuvimos casi un año de cuarentena. Por ahí se cortó y volvíamos, ¿no es cierto? Pero estuvimos encerrados, estuvimos en cuarentena y no nos pudimos congregar. Entonces, ¿qué pasó cuando se levantó la cuarentena y nos volvimos a congregar? Muchos no pudieron volver porque estaban llenos de temor. Otros se enfriaron. Otros se ocuparon su tiempo de tal manera que ya no entraba la iglesia en sus horarios y otros dejaron de servir. ¿Por qué? Porque se enfriaron, porque perdieron el entusiasmo. Y eso es lo que significa la palabra avivamiento. Es lo que decimos cuando el fueguito, estamos haciendo ese asadito y el fueguito se empieza a apagar. ¿Y qué decimos siempre? ¿Cómo se vuelve a encender el fuego? Tirando aire, haciendo viento, ¿no es cierto? Haciendo viento, hacemos que la llama se vuelva a encender. Entonces es el movimiento, es el venir a la iglesia, es el adorar, es el orar, es el estar juntos, es compartir la palabra, es hablar del Señor. Todo ese movimiento que nosotros hacemos cosas que alimenten la presencia de Dios en nuestras vidas. No es lo mismo reunirnos y hablar de bueyes perdidos que reunirnos y hablar de la palabra de Dios. Me decía mi hija, llegamos y mi hija se desapareció. Ah, qué bien, dijo el padre. Le dijo al padre, papá, llegamos y yo me perdí. Ah, qué bien, dijo el padre. Las chicas enseguida la llamaron, le dijeron, venite con nosotras, te queremos con nosotras. Se quedaban a la noche conversando y me decían, mamá, hablábamos de la palabra, pero hablábamos cosas profundas. No hablábamos de la palabra así como por arriba, no, hablábamos de cosas profundas, del mover de Dios, de la obra de Dios, de las cosas que Dios hace. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar de las cosas de Dios, cuando comenzamos a soltar una palabra, la palabra golpea, la palabra entra, la palabra nos hace pensar, la palabra empieza a trabajar. Mira esto, mira lo que dice la palabra, y mira lo que dice la palabra, y mira lo que dice la palabra. ¿Cuántas veces estamos en la reunión y en la prédica hay una palabra y esa palabra entró a lo más profundo y te sacudió, te confrontó, te hizo estremecer? La palabra de Dios no pasa. Dice, todo pasará, pero mi palabra no pasa. La palabra de Dios cuando es soltada con un plan, es soltada con un propósito. Dice, mi palabra es soltada y no vuelve vacía, no vuelve sin hacer la obra, sin cumplir el plan para el cual fue soltada.
Entonces un avivamiento en una vida empieza cuando se oye. Diga conmigo, cuando se oye. Usted puede estar escuchando algo lindo y le produce alegría. Pero cuando escucha algo fuerte, algo que le duele, lo que usted oye, ¿le es para bien o o lo levanta o lo destruye? Lo entristece, lo mete para adentro, lo llena de temor. Pero qué tremendo porque dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Diga conmigo, no cualquier palabra. Tenemos que saber a quién escuchar y qué escuchar. Podemos escuchar a las personas y nos pueden lastimar. Podemos escuchar a las personas y nos roban la fe. Podemos escuchar a las personas y nos llenan de angustia y de temor, ¿sí o no? Lo hace el televisor continuamente. Escuchamos a los periodistas, escuchamos las noticias y nos meten miedo y nos encierran. No voy a salir porque mira lo que pasó. Ay, la plata no me va a alcanzar. Ay, esto, ay, lo otro. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos tu palabra? Ahora, ¿qué le produjo el escuchar la palabra a Habacuc? Escuché la palabra y temí. ¿Pero de qué temor está hablando? ¿Un temor de encierro? ¿Un temor de esconderse? ¿O un temor reverente? Un temor reverente. Necesitamos escuchar esa palabra que nos ayude a corregir. La palabra dice, es útil. Diga conmigo, es útil. ¿Para qué Dios? Para corregir. Es útil para sanar. Es útil para instruir. Yo no sé nada, pero cuando vengo a la casa de Dios y escucho su palabra me instruye, me hace sabio, me enseña lo que la vida, mis padres no me enseñaron. Es cultura de reino, es las cosas de arriba, es la sabiduría del cielo, es la bondad de Dios, es el amor de Dios. ¿Usted cuándo en la escuela, en el trabajo, en la calle escuchó que hay que amar? Dígame la verdad. En el trabajo, en la escuela, donde va, lo que se ve es maldad, desprecio, rechazo, críticas. Te dan vuelta la cara, te dejan de lado, te desprecian. Si pueden ponerte el pie, te lo ponen. Pero usted viene a la casa de Dios y encuentra que alguien que no lo conoce lo abraza y le dice, Dios te ha avanzado. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tremendo. Que alguien te bendiga. ¿Cuántos quieren que los bendiga? Bendiga, bendiga, bendiga. Porque bendiciendo, Dios nos bendice. No nos damos cuenta cuando bendecimos, estamos desatando la bendición para nuestra vida. Cuando estoy amando, estoy desatando bendición para mi vida. Los pastores fueron tan generosos de pagarnos la estadía, de pagarnos el alimento. Y uno dice, ellos no saben lo que nos han bendecido. No gaste. Apenas llegué, le mandé un mensaje al pastor, me dice, no gaste, rubia, no gaste. Que aquí el real vale, acá el peso no vale nada, allí sí. Dice, no gaste. El real aquí vale mucho, no salgan con dinero, me decía él. Y yo le pongo, sí, pastor, fuimos a comprar pan y fiambre. Y cuando me encuentra me dice, no te pregunté qué compraste, te dije no gaste. Porque apenas llegamos dijimos con la chica, ¿qué comemos? Pensando, ¿no? ¿Qué íbamos a comer? Ay, muertas de hambre nosotras. Y fuimos y compramos un poco de pan y un poco de fiambre. Y él me decía, no gaste. Qué tremendo. Cuando podemos entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Yo tengo que temer a su palabra. Si Él dijo que va a proveer, si Él dijo que era mi sanador, si dijo que era mi guardador, si dijo que era mi libertador, si Él dijo que estaría conmigo, ¿por qué tememos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos agobiamos? Porque no estamos escuchando su palabra. A veces es más fuerte la palabra del médico. Tenés tal cosa y después ¿cuántas veces se equivocan? Después de los estudios, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Ah, no era así, no era nada. Pero en primero te metieron miedo. Te fuiste a tu casa pensando, a mí me lo hicieron, pensando que me iba a morir y yo pensaba en mis hijos, pobrecitos, y resulta que no era nada.
Entonces, ¿por qué Habacuc le dice esto? Porque estaba pasando una situación en Israel muy difícil, tal vez igual que nosotros hoy. Había mucha violencia. En Jerusalén había mucha violencia, había mucha maldad. Se habían alejado tanto de Dios. No estaba la palabra de Dios en sus corazones. Lo que se veía era egoísmo, lo que se veía era maldad. Y Habacuc ve todo eso y dice, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué tú no detienes esa maldad? ¿Por qué tú no haces algo? Y a veces uno dice, me llené de tristeza cuando vi algo. Me llené de tristeza cuando vi la maldad, me llené de tristeza cuando vi la actitud de tal persona, la reacción de tal persona, las respuestas de tal persona. Nos entristece, ¿no? Y decimos, Señor, ¿cómo puede ser? No tiene la palabra, no conoce la palabra. ¿Por qué esas actitudes? ¿Por qué esas cosas? Y nos hacemos esas preguntas, pero a veces no recibimos de Dios respuesta. Nos quedamos con la pregunta, ¿por qué esas reacciones? ¿Por qué se comportan así? Y pareciera que se comportan mal, que el injusto vive injustamente y todo le sale bien. Que el malo vive mal, haciendo maldades, que el que roba, roba y parece que todo le sale bien. Y uno que trata de ser justo y uno que trata de ayudar y uno que trata de guardar una conducta, parece que todo lo que recibimos es desprecio, es rechazo, es ingratitud. Y él le preguntó eso a Dios. Y Dios le contestó. Y Dios le dijo, en los 2 primeros capítulos, Dios le dijo, yo sé que esto está en el corazón del hombre. La maldad está en el corazón del hombre. La ingratitud está en el corazón del hombre. La rebeldía está en el corazón del hombre. Y por eso iba a traer salvación. Porque el hombre necesitaba encontrarse con Dios para poder ser transformado. Es imposible cambiar si no escucho la palabra. Es imposible reconocer mi pecado si yo no soy confrontado. La mamá le puede decir al hijo, la esposa le puede decir al esposo, pero cuando no quieren oír, entra por acá y sale por acá y aún se enoja. Pero cuando Dios habla, cuando esa palabra es oída, la persona es confrontada. ¿Y qué está esperando Dios? El verdadero arrepentimiento. Dios está esperando esa actitud de cuando el hombre cuando hay congoja, cuando el hombre se da cuenta, cuando el hombre reconoce que se equivocó. Y Dios lo está esperando para perdonarlo, para perdonar sus pecados. No quiere decir que Dios aprueba el pecado. No quiere decir que Dios pasó por alto el pecado. Quiere decir que Dios está esperando que el hombre se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos. Y la segunda venida del Señor, esa iba a ser la primera cuando Jesús viniera a la tierra. Y la segunda venida del Señor va a ser cuando el Señor venga a reinar. Y cuando todo hombre, dice, va a tener que doblar sus rodillas delante de Él y va a tener que reconocer que Él es Dios. Va a llegar un momento donde todas esas personas que son rebeldes, todas esas personas que actúan con maldad, se van a tener que encontrar con Dios. Entonces, dice, cuando yo oí esa palabra, cuando Habacuc escuchó la explicación de Dios, porque Habacuc creía que Dios no veía, no oía, como que Dios se había desinteresado de lo que pasaba. Y ese era el dolor de Habacuc. Señor, ¿dónde tú estás? ¿No ves? ¿Cuántas veces usted dijo eso? ¿No ves, Señor, la maldad? ¿No ves lo que me hace? ¿No ves? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree? ¿Que Dios no ve? ¿Que Él tiene el control de todas las cosas? Y que todo en algún momento va a salir a luz. Y que todo en algún momento, todo el que mal hizo en algún momento recibirá el pago de su obra. Y entonces dice, oh Jehová, ahora que entendí,
Ahora que me explicaste, ahora, Señor, temía tu palabra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuándo es el momento de que Dios intervenga? Ahora. Ahora entendí, Señor. Y el entender que tú vienes con castigo, el entender que tú vienes, Señor, porque el Señor le dice, por cuanto fueron rebeldes, por cuanto se apartaron de mí, estoy preparando una nación enemiga de ustedes para que venga a tomarlos en cautiverio y se los lleve, para que los aflija, para que en esa aflicción se acuerden de Dios y se arrepientan de sus pecados. Es que Dios nos tiene que llevar a la aflicción para reconocer que estábamos equivocados. Es que Dios nos tiene que llevar al dolor para decir, ay Señor, perdóname porque fui duro, porque fui malo, porque fui incrédulo. Entonces cuando entiende eso, Habacuc dice, Señor, escuché la palabra y temí. Ahora, Señor, wow, ¿cuál es la oración? Ahora, Dios, aviva tu obra. Ahora, Dios, enciende el fuego en el corazón. Ahora, Señor, empieza a manifestar tu poder. Ahora, en medio de este tiempo. ¿Cuándo cree que es el momento de volvernos a Dios? ¿Cuándo es el tiempo de humillarnos delante de Dios? ¿Cuándo es el tiempo de buscarle? ¿Cuándo es el tiempo de creerle? ¿Cuándo es el tiempo de rendirle todo el corazón? Ahora. Ahora, Señor, despierta la llama. Ahora, Señor, aviva tu obra. Tu obra es, aviva la iglesia, aviva mi vida, aviva, Señor, la fe, aviva esta comunión contigo. Despiértame, Señor. Está diciendo aviva, está diciendo, Señor, cumple tu propósito. Lo que has pensado, lo que has deseado, lo que has planificado. Avívalo, cúmplelo hoy. Vos podés decirle, Señor, aviva tu obra en mi casa, aviva tu obra en mi familia, aviva tu obra en mi esposo, en mis hijos, en mi mamá y en mi papá. Cumple ese propósito hoy, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívala, Señor. No queremos quedarnos en el dolor, no queremos quedarnos en esa incredulidad. Aviva tu obra. Qué tremendo. Dice, en medio de los tiempos. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Antes que venga el dolor, Señor, por causa de la incredulidad. Antes que venga el dolor por causa de la dureza del corazón. Antes que venga el dolor, Señor, aviva. Qué bueno que nos levantemos y empecemos a clamar a Dios, a buscarle en ayuno, a buscarle en oración. Señor, aviva tu obra en mi casa. Aviva tu obra en mi lugar de trabajo. Padre, empieza a encender el fuego en los corazones. Que ellos se vuelvan a ti. Que te conozcan a ti. Padre, enciende el fuego. Enciende el fuego, que esos corazones se encuentren contigo, que esa palabra que alguna vez escucharon la vuelvan a recordar. Alguna vez pasaron por la iglesia, ese familiar, ese amigo, ese vecino, esa persona que estuvo en la célula. Escuchó la palabra. ¿Y qué pasó con la palabra? Quedó dormida. Señor, aviva esa palabra. Que esa palabra vuelva a despertarse. Que esa palabra lo despierte. Que esa palabra lo convenza. Que esa palabra lo toque. Porque esa palabra no vuelve vacía. Tenemos que ser nosotros un Habacuc. Un hombre de fe. Un hombre con dolor por ver la obra de Dios crecer. Por ver un avivamiento en medio de nuestra nación argentina. ¿Cuántos creen que nuestra Argentina necesita un avivamiento? Los demonios están paseándose. Se ríen. Me decía el pastor Samuel, en el camino veíamos tantas favelas. Algunas tan extensas que nunca terminaban. Y el pastor Samuel decía, hay mucha pobreza en Brasil. Aunque ustedes ven que pareciera que todo está bien. Hay mucha pobreza. Hay gente que, como aquí, tienen que tomar tierras porque no tienen dónde vivir. Tienen que vivir en esos lugares, compartiendo a veces con delincuencia, con mafias que manejan drogas, pero porque no les alcanza para pagar un alquiler. Porque me decía, un alquiler sale $1,000 y no todos superan un sueldo para pagar un alquiler. La necesidad nos lleva a tener que vivir en lugares difíciles.
Nosotros aquí escuchamos en programas periodísticos lo difícil, lo peligroso que son las favelas, ¿sí o no? Y pasábamos por la ruta y las veíamos y nosotras ya nos daba cositas de solo verlas de lejos, por las cosas que escuchamos. Y el pastor decía, hay gente buena que vive ahí, pero que vive ahí porque no tiene otra oportunidad, porque tiene necesidad. Pero cuando uno va a Brasil, ¿sabe qué nota? De repente vimos en San Pablo un edificio enorme, casi una manzana. Y Coqui estaba tremenda, porque el pastor les dijo, pregunten. Y ella preguntaba todo. Un peligro, Coqui. Entonces ella veía un edificio y dice, Coqui, ay, pastor, ¿y eso qué es? Es la iglesia más grande de San Pablo. Una manzana. No sé cuántos pisos tiene el auditorio. Y uno puede ver en Brasil que hay gente que se dedica a la macumba, porque la hay y mucha. Pero también hay iglesias inmensas, llenas de gente que adoran al Rey de Gloria. Entonces, qué tremendo, no le tenemos miedo al ocultismo, no le tenemos miedo al espiritismo, sí le tenemos temor a Dios. Y nuestra alabanza y nuestra adoración supera toda tiniebla, supera toda oposición, supera todo lo que el enemigo quiere hacer. La iglesia se tiene que despertar, vos te tenés que despertar, toca al que está al lado y decirle, te tenés que despertar, porque hay un poder maravilloso que está sobre ti. El avivamiento es de adentro para afuera. El avivamiento se empieza a despertar cuando dos se ponen de acuerdo en buscar a Dios. Cuando dos se ponen de acuerdo en leer la palabra y creerle a la palabra y permitir que la palabra entre y provoque un quebrantamiento, un despertar. No hace falta mucho. Dos que se pongan de acuerdo. Dos que oren, dos que ayunen, dos que busquen. Y a esos dos se le va a añadir otros dos. Y a esos se le va a añadir esos dos, otros dos. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a empezar a encender el fuego. Y se va a empezar a expandir. Y toda la iglesia va a sentirse revolucionada por oír la palabra, por venir a adorar al Rey de Gloria, por venir a orar, por venir a buscar, porque entendemos que es un Dios poderoso. Y mientras yo tenía esto en el corazón de compartir la palabra, que es la palabra que se dio en el Congreso, Jehová, oí tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esta mañana cuando me levanto y busco la palabra, oro y busco la palabra, Dios me da en Jeremías la palabra, cuando dice que Jeremías 10:24, que el hombre no sabe cuál es su camino. Lo tenés ahí, Claudia, ponelo. No sabe cuál es su camino. El hombre se pierde en el camino. Dice que el camino para el hombre puede ser bueno, pero su fin es muerte. El hombre está contento, qué lindo, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y aún viven en una insatisfacción. Pueden tener dinero y no se sienten satisfechos. Pueden tener salud, una casa, una familia y todavía se sienten vacíos porque hay algo que les está faltando. Siguen buscando y no saben qué es lo que buscan. No saben si es fama. Algunos lo buscan en los placeres, otros lo buscan en los vicios, creyendo que de alguna manera van a llenar eso que buscan saciar. Entonces dice la palabra, conozco Jehová, dice Jeremías, que el hombre no es señor de su camino. El hombre no es dueño de su camino, ni del hombre que camina. Eso el ordenar sus pasos. El hombre no puede ordenar sus pasos porque no sabe cómo hacerlo si no recibe la instrucción de aquel que preparó el camino para él. Hay alguien que preparó el camino para vos, que preparó el camino para mí. Es imposible encontrar el camino si no es a través del Señor. Él es el que preparó el camino. Yo tengo que buscarlo a Él para que Él me direccione. Por eso nos golpeamos, por eso lloramos, porque hacemos lo que nos parece, porque hacemos lo que queremos, en vez de ir al Señor y decirle, Señor, como dijo Moisés, yo de aquí no me muevo si tu gloria no viene conmigo. Si tú vienes conmigo, yo voy porque tú vienes delante. Tú eres alrededor de mí, tú eres delante, tú eres detrás. Tú eres el consejo, la sabiduría, la fuerza
Pero si tú no estás conmigo, Señor, ¿a dónde voy? ¿Quién va a ser mi refugio? Y esa es la lucha que tenemos con nuestra rebeldía, con nuestra incredulidad. Por eso esos bajones espirituales que en un tiempo estamos tocando el cielo y a los 2 días no sabemos qué hacer con nuestra vida, porque no hemos permitido que el Señor sea el Señor, el dueño, el que nos direccione, el que nos habla, el que nos guía. No entendimos que vinimos a Él para que Él sea el Señor. Y cuando voy al libro de Jeremías, inmediatamente me voy al tiempo de Jeremías. Y Jeremías era jovencito, alrededor de 20 años, y reinaba Josías, también un joven casi de la misma edad de Jeremías. Un jovencito, porque a los 8 años tuvo que tomar el reinado por causa de que su padre murió. Pero ese jovencito estaba plantado en la palabra. Había sido enseñado en la palabra y tenía temor de Dios. Y trató de llevar el gobierno, el reinado, con temor a Dios. Pero de repente hubo que hacer arreglos en el templo porque el templo estaba descuidado, estaba abandonado. Y el templo es el lugar donde mora la presencia de Dios. Si el templo está descuidado y está abandonado, está sucio, quiere decir que se ha abandonado la adoración. Se ha abandonado la presencia de Dios. Se ha descuidado la presencia de Dios. Y el rey dice, vayan y busquen el dinero del templo y refaccionen. Hagan arreglos, limpien el templo. Y resulta que cuando van a limpiar el templo, el sacerdote, que era el papá de Jeremías, encuentra rollos. Usted sabe que en aquel tiempo no había todavía libros imprimidos. Eran rollos. Y cuando miran esos rollos, era la palabra de Dios. ¿Dónde estaba la palabra de Dios? Entre la mugre, en el abandono. Se habían olvidado de la palabra. Y se habían olvidado de la adoración. Se habían olvidado de la presencia de Dios. Por eso el pueblo estaba mal. Por eso iban camino a un cautiverio. Dios tenía que levantar naciones que vengan y los opriman para que oprimidos digan, Señor, nos volvemos a ti. Y viene un ayudante del sacerdote que encontró los rollos. Y le dice al rey Josías, encontramos estos rollos. Le dice al rey, léemelo. Y cuando lo lee probablemente el libro de Deuteronomio. Y empieza a leer la ley. Y cuando empieza a leer la ley, el rey empieza a llorar. Lo que provoca la palabra. La palabra nos provoca volvernos a Dios. Y el rey dijo, saquen el rollo, vamos a leerlo al pueblo. Porque Dios había mandado que había que leer la palabra. El pueblo tenía que oír la palabra y se había dejado de hacer. Por eso el pueblo se estaba perdiendo. Y reúnen al pueblo y le leen la palabra. Y cuando leen la palabra, el Espíritu baja sobre el pueblo y provoca un quebranto, provoca un llorar, provoca un volverse a Dios y un avivamiento. ¿Cuántos están necesitando un avivamiento? ¿Cuántos están necesitando que la palabra otra vez vuelva a entrar en nuestro corazón como un bálsamo, como un río que sane, que fortalezca, que anime, que nos instruya, que nos corrija, que corte lo que tenga que cortar? Porque dice que la palabra atraviesa. Que ese yuyo que creció, que esas plantas vulgares y silvestres que crecieron en nuestro corazón, cuando venga la palabra, sean cortadas. Que todo lo que estorba sea cortado y que quede una relación profunda, una comunión íntima con nuestro Dios. Porque lo que nosotros necesitamos no es dinero, no es fama, no es vicio, es el poder de Dios en nuestras vidas, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Él le va a dar sentido a tu vida, Él le va a dar alegría a tu vida. Podés tenerlo todo, pero si no lo tenés al Señor, no tenés nada. Ponte de pie en esta noche y vamos a adorar al Señor. ¿Dónde están los músicos? Vamos a adorarle al Señor.
Y vamos a decirle: Señor, nos volvemos a ti. Queremos oír la palabra. ¿Cuántos le dicen: yo quiero oír tu voz hablándome? Estos días en el Congreso las pastoras soltaban la palabra y ¿saben? No oraban por la gente. No imponían manos porque era tanta la cantidad de gente. Pero el Espíritu nos tocaba. El Espíritu nos hablaba. El Espíritu nos quebró. El Espíritu hizo tantas cosas lindas dentro de nuestro corazón. La presencia de Dios se movía. ¿Sabe cuándo? Cuando hay hambre de oír su palabra. Cuando hay hambre de que el Espíritu Santo te toque, el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Ven hacia adelante, es temprano. Ven al altar y vamos a adorar al Señor. Y vamos a pedirle perdón por no valorar su palabra, por no oír su voz, por menospreciar su palabra. Y vamos a pedirle: Señor, queremos volvernos a la palabra. No podemos andar como nosotros queremos si no es conforme la palabra. No podemos vivir como nosotros queremos, sino como Él nos mandó que vivamos, como gente de reino, como gente de reino, como hombres y mujeres de fe, temerosos. Antes de abrir la boca, temer lo que vamos a decir. Antes de hacer algo, temer si lo que vamos a hacer está aprobado por Dios. Antes de tomar una decisión, preguntarle al Señor si es su voluntad. Hoy recibí un mensaje esta mañana de un grupo de personas que conocí y ya no nos vemos. Y me decía: Gra, te extraño. Fue lindo conocerte. Y estaba mi hijo escuchando. Me dice: mamá, qué lindo lo que te pone. Solo me mandó un mensaje para saludarme, para decirme: fue lindo conocerte. No sé si nos vamos a ver otra vez, pero tengo un recuerdo tan lindo de vos. Y yo digo: Señor, ¿qué dejamos en la gente? ¿Qué dejamos cuando hablamos con alguien? ¿Qué dejamos cuando compartimos tiempo con alguien? Dejamos el perfume de tu presencia. Dejamos el perfume de tu presencia. Cuando hablamos con alguien, sanamos. Cuando hablamos con alguien, impartimos fe. Cuando hablamos con alguien, los dejamos llenos de esperanza. Somos instrumentos poderosos en las manos de Dios para avivar. Para avivar. Para avivar, con luchas, con pruebas, con dificultades. Tal vez no es tu mejor temporada. Tal vez estás afligido, tal vez estás cansado, tal vez estás pasando un proceso económico o de salud. Pero no te olvides que Cristo está dentro de ti. Y Él es el que te da la fuerza. Y Él es el que te ayuda. Él es el que te sostiene. Y hay una palabra que tenemos que vivir. No es por lo que vemos, hijito. No es por lo que dice la televisión. Es por lo que Él dijo: no te dejaré, ni te desampararé. Desamparar es quitarte la cobertura. Desamparar es abandonar. No te va a abandonar en tu enfermedad porque Él dijo: te sanaré. No te va a abandonar en tu crisis económica porque dijo: te proveeré. No te va a dejar. La cuestión es que yo le crea a la palabra. Dile en esta noche: yo quiero creer a la palabra. Lo único verdadero, iglesia, que tenemos es su palabra. Lo único que nadie nos puede robar es su palabra. Lo único que tenemos es esa esperanza en Él. Y dice: la esperanza no avergüenza. Abrázate al Señor en esta noche y dile: si el fuego se estaba apagando en esta noche, lo quiero avivar. Debo amar la obra de Dios, debo amar el propósito de Dios, el plan de Dios. Debo amar la iglesia, debo cuidar de la iglesia, debo servir en la iglesia, porque mi servicio es para Él, es por gratitud, es por amor. Y mi servicio bendice, tu tiempo bendice, tu amor bendice, tu abrazo bendice, tu preocupación bendice. El que maneja los controles bendice, el que toca un instrumento bendice, el que canta bendice, el que abre la puerta bendice. Bendecimos con lo que hacemos. Somos útiles a Dios. El hermano que entra no va a tener el abrazo del Señor, sí,
Porque cuando ese portero te abraza, te está abrazando el Señor. Ese mimo que te da ese hermano es el mimo del Señor. Levanta tus brazos en esta noche y dile: gracias, Señor, por amarme. Gracias por revelarte. Gracias por cuidarme. Pero no me quiero quedar, Señor, con ese sentimiento de tristeza, de pesar, de desánimo. Quiero vencerlo. Que el fuego no se apague en el corazón. Quiero ver la obra de Dios crecer. Quiero ver el mover de Dios. Quiero ver a ese Cristo maravilloso, a ese Cristo que aún reina, a ese Cristo que aún tiene poder. No des por perdida tu casa, no des por perdida la salvación para tu casa. Cree en esta noche que el fuego se va a encender. Cree que Él va a avivar esa obra en medio de los tiempos. Decía: en medio de los tiempos, hazla a conocer. Que todos sepan que tú que todos sepan que tú eres Dios. Que todos sepan que tú eres grande. Que todos sepan que tú eres Dios de misericordia. Tenemos un Cristo tan grande, tan grande. Gozate en esta noche. No eres pobrecito, eres rico. Eres rico, eres rico, eres rico. Porque lo tienes a Él. Avívate, hermano, avívate. Déjalo al Señor obrar en tu interior. Créele. Crea la palabra, créela. Que se encienda el fuego, que se despierte el fuego. Que queme la carne, que queme el yuyo, que queme lo que nos sirve. Que queme en esta noche. Al que es digno de la gloria. Sí, Señor. Solo a Él adoraré. A mi Cristo, a mi Cristo, a mi Cristo. Al que me ama, al que camina conmigo, al que no me deja. Adorale, adorale, adorale. Que se despierte un avivamiento. No de la gloria. Sí, Señor. Solo a Él adoraré. Al que sí, Señor. 3 veces santo. Al que tiene todo poder. Todo poder. Al que es digno de la gloria. Solo a Él adoraré. Al que es 3 veces santo. Ay, candarramaya, candarramazón, candarramacán. Todo poder. Candarramamamaraman, candarramamacán. Amado mío, lo único verdadero, lo único santo, lo único. En medio de tanta tiniebla, en medio de tanta maldad, lo único vivo, lo único verdadero.